Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Un creyente puede huir de Dios. Una persona que ha hecho su declaración pública de fe puede correr de Dios. Es una pregunta importante que debemos hacernos y quizás debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿estamos huyendo de Dios? Vamos el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, a estudiar el tema huyendo de Jehová. En primer lugar, debemos entender que hay dos tipos de propósitos en los caminos de Dios. El propósito de Dios para todo creyente y el propósito de Dios específico para cada persona. ¿Cuáles son los propósitos generales para todos los creyentes? Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El llamado a vivir apartado del pecado no es para un cristiano, es para todos. Y entendamos, cuando nos llama la palabra de Dios a santidad, no nos está llamando a salir del planeta Tierra, sino en una vida donde nosotros no practiquemos el pecado. Usted va a trabajar en una empresa y usted en esa empresa va a tener todo tipo de compañeros. La palabra de Dios no le dice que salga de la empresa. Lo que la palabra de Dios lo manda a hacer es que no comparta los actos de pecado.
alcoholismo, drogadicción, adulterio, que usted se mantenga al margen de eso, pero usted sí debe trabajar, estar en las actividades propias de su actividad laboral, inclusive en las celebraciones de la empresa, porque usted no, la palabra de Dios nos manda es apartarse del pecado. Y en ese propósito lo tenemos todos. Lastimosamente, erróneamente, muchas personas dicen: yo no trabajo en tal lugar porque hay pecadores. Preguntémonos, ¿en qué lugar no hay pecadores? ¿Qué más nos manda la palabra de Dios como mandato general para todos los creyentes? Y veamos el libro de Romanos, capítulo 13, del 8 al 10. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, del 8 al 10. No debáis nadie a nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios lo llamó a ser santo, pero lo llamó a amar al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo, amados hermanos? El amar al prójimo es no buscar el mal del prójimo, no hablar mal del prójimo, no estafar, no robar. Todo el mandamiento de Dios con respecto a nuestra relación con nuestros hermanos se resume en amarlo. Nadie puede hablar mal de un cristiano, porque si usted, siendo creyente, habla mal de otra persona, no es creyente, no está amando a Dios, porque toda la ley, los 66 libros de la Biblia se resumen: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es un propósito para todos los creyentes. Y veamos el tercer propósito para todos los creyentes. Ese está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este texto nosotros los cristianos lo conocemos como la Gran Comisión. Y es el momento que nuestro Redentor, Jesús de Nazaret, cuando ascendía al cielo, da la orden a todo su pueblo. ¿Y cuál es la orden? Vaya, haga discípulos, bautíceles y enséñeles. Recalco la secuencia: haga discípulos, vaya, predique de Jesús, bautíceles. Cuando la persona ha creído, debe ser bautizada, y luego enséñeles. Lastimosamente hemos entendido mal el texto. Hay personas que quieren saber de Jesús y no les permiten entrar a la iglesia porque no está vestida en una ropa adecuada. ¿Qué dice el texto? Hágalo discípulo. En ese momento vaya, tráigalo. Luego que el hombre ha creído, bautícele y ahí enséñele. Ese es el mandato bíblico, es la secuencia bíblica. Entonces yo tengo el deber de predicar a Cristo, de llevar a mis hermanos hasta el bautizo y luego enseñarlos. Pero estos son mandamientos para todos. Pero ¿cuáles son los mandamientos que son específicos? Veamos el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
Este salmo lo escribe el rey David y empieza diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios para David? Que unifique al pueblo de Dios, que lo haga grande y poderoso y que sea rey. Ese era el propósito de Dios para David. Ese propósito no es para todos los cristianos, y Dios tiene un propósito para cada persona. Él tiene un trabajo para usted ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Y nuestra labor es ser fieles al Señor para que Dios cumpla ese propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí, sí, si usted se lo permite. Muchas veces Dios nos grita, no digo nos llama, nos grita. Toca la puerta de nuestro corazón, nos habla por sueños, nos habla en nuestra mente, nos da dones y talentos y nos hacemos de oídos sordos. Veamos el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios levantó al profeta Jonás con un propósito: que vaya a predicar a Nínive. Y muchas veces, mis queridos hermanos, el propósito está contra nuestra voluntad. Sabemos que Nínive fue capital del imperio asirio y que el imperio asirio hizo mucho mal contra Israel, hizo mal contra el pueblo de Dios. Los había dominado, los había llevado como esclavos, los había levantado impuestos que eran impagables. Entonces, entre los israelitas había odio contra el imperio asirio. Pero a pesar de ese resentimiento, Dios levantó un profeta a Jonás. No le dijo: recorre muchas ciudades. No le dijo: quédate en Israel. Le dijo: ándate a Nínive. Dios fue muy específico. Y nosotros debemos entender que cuando el llamado es de Dios, es específico. ¿Dónde quiere enviarte? ¿En qué época? ¿En qué lugar? ¿Y para qué? Entonces, mis amados hermanos, yo le pregunto a usted: ¿le ha preguntado al Señor cuál es el propósito para usted? ¿Qué quiere Dios de usted? Si nosotros entendiéramos esa pregunta y que hay propósitos específicos, habría más personas que alaben al Señor porque tienen una preciosa voz. Habría más misioneros, habría más predicadores de la palabra, o habría más personas que desde el ámbito secular, desde el ámbito no religioso, sirvieran a Dios desde una posición de defensa de la fe. Amados hermanos, el día de hoy, 2024, se asocia cristianismo con ignorancia porque no hay muchas personas en la ciencia, en las leyes y en la política que defiendan el punto de vista de la Biblia, porque no han entendido que ese es un propósito de Dios. El propósito de Dios no solo se encierra en las paredes del culto. Imagínense que hay un grupo importante de asambleístas que puedan dictar leyes cristianas desde los congresos o las asambleas. Imagínense que hay un grupo importante de médicos que defiendan la ayuda y la necesidad de medicina gratuita a los más pobres. Por decirles dos ejemplos muy obvios, pero debe haber muchos más. Que haya abogados que puedan llevar a cabo todas las gestiones de las iglesias, que muchas veces son onerosas y las iglesias no tienen los recursos, pero no lo entendemos. Dios te da una profesión, te da un conocimiento para que lo uses para Él. Y para eso debes preguntarle: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en mí?
Los invito a abrir el libro de Romanos, capítulo 8, del 28 al 29. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dentro de ese propósito que Dios lo ha llamado, Dios lo va a ayudar, porque todos somos partes de un solo pueblo. Dios llamó a algunas personas para que lo alaben, otras para que prediquen, otras para que evangelicen fuera del país, otras internamente, otras para que sean médicos, abogados, pintores, artesanos, electricistas, carpinteros, gafiteros, porque somos un solo pueblo y todos tenemos ese llamado de Dios, pero cada cual tiene un llamado personal, único y específico. Debemos recordar lo que vimos en semanas anteriores, cuando Moisés le dice al pueblo: hay que construir un tabernáculo para el Señor. Había 2 jefes de obra, pero había una infinidad de artesanos, y cada cual en su conocimiento. Todos fueron llamados por Dios, sí. Dios le dio esa habilidad y esa fuerza a cada uno, sí. Pero eso implica que nosotros debemos pedir, orar y cumplir el propósito de Dios en mí. Porque muchas veces sabemos el propósito para todos los creyentes. Sabemos el propósito específico y no queremos hacerle caso a Dios. Y huimos de la presencia del Señor. A pesar de que vamos a los cultos, a pesar de que cantamos alabanzas, estamos huyendo del Señor. Veamos el libro de Jonás, capítulo 1, del 3 al 6. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dios le había dado un encargo específico a Jonás: vaya a predicar a Nínive. Pero nos dice el texto sagrado que Jehová se levantó para huir de Jehová, para huir de Dios. No quiso hacerle caso. Dios le dijo: anda, profetiza a tal ciudad. Y él cogió para el otro lado. Él huyó a un puerto, a Jope, para coger un barco, cuando tenía que llegar a Nínive a pie, o en caballo, o en camello, según sean las posibilidades. Él huyó del mandato de Dios, porque Dios le dio una orden y no quiso hacer caso. Cuando nosotros, sabiendo la voluntad para todos los creyentes y sabiendo la voluntad de Dios para nosotros, no hacemos caso, estamos huyendo. ¿Qué le pasó a Jonás? Vino una tormenta. Y esas son las tormentas que nos pasan a nosotros cuando huimos de la voluntad de Dios. Y no entendemos. Es que nos queremos hacer sordos porque no nos gusta la voluntad de Dios. Es que yo quiero esto. Y no nos hemos preguntado qué quiere Dios. Amados hermanos, ¿cuál es su elección? ¿Cuál es su elección?
Veamos Jeremías capítulo 15, versículos 6. Jeremías 15, 6. Tú me has dejado, declara el Señor, sigues retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Dios ha tenido misericordia una y otra vez. Y eso pasó con Israel. Y por medio del profeta Jeremías le dice: sigues retrocediendo, no me haces caso. Te lo he dicho de muchas maneras. Y te haces el sordo. ¿Y qué le dice Dios? Mi mano está contra ti y te destruiré. ¿Usted cree que no puede Dios destruirlo? Simplemente con que cierre los ojos ya no amanece. Es Dios hablándonos y nosotros huyendo de Dios. Veamos Segunda de Reyes, capítulo 17, del 19 al 20. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales había ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Nosotros, lastimosamente, tomamos la voluntad de Dios de manera muy liviana. Y siempre pensamos que Dios va a perdonar eternamente. Aquí el libro de Segunda de Reyes nos dijo que Dios desechó a Israel y a Judá. ¿Qué pasó con las 10 tribus de Israel? Desaparecieron hasta el día de hoy. Dios no es burla de nadie. Dios fue claro con ellos y ellos prefirieron la idolatría. Y Dios los desapareció, porque nadie puede huir de Dios. Si usted sabe la voluntad de Dios, no puede hacerse sordo. Y esto también le pasó a Jonás, el profeta que habíamos hablado, que huyó hacia el otro lado, buscó un barco porque no quería predicar en Nínive. Suponemos que Jonás tuvo algún familiar o amigo muy querido que fue destruido por los asirios y había ese resentimiento en su corazón. Pero entendió que nadie puede huir de Dios sin recibir las consecuencias. Veamos Jonás capítulo 2 del 1 al 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás fue tragado por un gran pez. La Biblia no nos dice cuál fue ese pez. Nos dice que él oró a Jonás desde el vientre del pez. Él le clamó, le lloró, le suplicó. ¿Por qué debemos estar en una cama de hospital, o desempleados, o endeudados, atribulados y llorando para buscar y clamar de Dios? Lastimosamente es la naturaleza humana. Nosotros buscamos estar en dolores, estar en amargura, estar desolados, tristes y endeudados para invocar al Señor. Aquí Jonás estaba en el vientre de un pez, no había esperanza, dice desde el seno del Seol, dando a entender que ya estaba en el sepulcro. Ahí invocó a Dios y nosotros debemos hoy, no mañana, hoy, invocar al Señor para pedir su dirección, para pedir cuál es su voluntad. Veamos Jonás 3, del 1 al 5. ¿Cómo termina Jonás después de orar al Señor? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo:
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amados hermanos, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios le dio otra oportunidad. Dios le dio otra oportunidad. Y vemos que el resultado fue maravilloso. Era una ciudad que de largo tenía 30 kilómetros, como lo sabemos, porque dice que tenía 3 días de camino, y en las medidas bíblicas un día de camino son 10 kilómetros. Imagínense en aquella época una ciudad de 30 kilómetros de largo. Era una ciudad gigantesca que escuchó la voz de Dios por la boca del profeta Jonás, porque Dios le dio una segunda oportunidad. Y el día de hoy, amado hermano, puede haber una segunda oportunidad para usted. Debemos todos orar como oró Jonás, invocando, clamando y rogando a Dios, preguntando: Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Qué debo corregir? Preguntando: ¿cuál es tu propósito en mí? Si así usted lo hace, va a tener una segunda oportunidad de parte del Señor, y Dios lo va a usar conforme al llamado suyo. Mis amados hermanos, no pierda esta oportunidad. Es el día de victoria. Amén, hermanos. Amén.